Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos al amigo veterano de guerra César Trejo, que va a dar esta primera conferencia del segundo ciclo, y a todas las personas que nos están acompañando. Antes de presentarle a César, quiero recordarles que ya se realizó un primer ciclo de geopolítica argentina en tiempo de la pandemia. En el canal del Instituto de Estudios Nacionales en YouTube están las conferencias del general Brown, del doctor César Augusto Lerena, del doctor Carlos Biancardi Delgado, del veterano de guerra Santiago Tetamans y el doctor Horacio Micucci. Y a estas 5 primeras conferencias le hemos sumado la conferencia sobre plataforma continental que dictó en Rosario el ingeniero Victorio Marzocchi. Este segundo ciclo, que comienza hoy con la disertación del veterano de guerra César Trejo, cuenta a su vez con la participación de veterano de guerra Héctor Tesey, con el veterano de guerra Victorio Sátara, con el veterano de guerra Owen Kripa, y finalmente cierra el licenciado Marcelo Vázquez una conferencia sobre la situación estructural de la Patagonia Argentina. Antes de dar lectura al currículum de César, les paso un aviso. El lunes 19 comienza el ciclo de conferencias de historia. El maestro Miguel Galván, presidente del Instituto San Martiniano del Perú en la Argentina filial Tucumán, va a disertar sobre la guerra de la independencia en el Alto Perú. Bien, este querido amigo César Horacio González Trejo es veterano de la Guerra de Malvinas, participó en el conflicto del Atlántico Sur con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como soldado conscripto del Regimiento de Infantería Mecanizada número 3 General Belgrano del Ejército Argentino. Entre 1988 y 1993 fue fundador, director, editor del periódico 2 de Abril en el pensamiento de la generación Malvinas. En el año 89, fundador y primer presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. En 1992, fundador del Centro Educativo de Nivel Secundario número 66 Veterano de Guerra de Malvinas y del Centro Educativo de Nivel Terciario número 70 de la Ciudad de Buenos Aires. En el periodo 1993-1994, asesor y docente para el programa de capacitación para veteranos de guerra en el Instituto Nacional de la Administración Pública. En el periodo 1989-2000 ocupó el cargo de presidente, luego secretario de Prensa y de Relaciones Federales, vicepresidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. En el periodo 1996-2000 fue presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas e Islas del Atlántico Sur. En el periodo 2001-2002, director general de Capacitación Comunitaria y Apoyo a la Gestión Interna del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De 2003 al 2011, coordinador de Operaciones Comisión Cascos Blancos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y de 2018 a la actualidad, responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Bien, los dejo entonces con el querido amigo César Trejo para su exposición Argentina, país ocupado. Bueno, muy buenas tardes, Eduardo Mariano Oldualdi y todos los integrantes del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular. Realmente es un honor para mí esta invitación. En primer lugar, porque el Instituto de Estudios Nacionales y Foro Patriótico Popular es una organización que viene desarrollando una labor extraordinaria de malvinización y de defensa de los intereses nacionales y populares desde hace más de 2 décadas. También es un honor iniciar este segundo ciclo de las conferencias de geopolítica argentina en tiempo de pandemia,
compartiendo este honor con veteranos a los que admiro y aprecio, como son Owen Kripa y Héctor Tesey, que también vienen desarrollando una labor desde el final de la guerra hasta ahora extraordinaria, y con Satara y Vázquez, a los que no conozco, pero voy a tener el gusto de compartir estas jornadas. Cuando los amigos del Foro Patriótico Popular me invitaron y me preguntaron acerca de qué título le pondría a la conferencia, bueno, yo suelo hablar fundamentalmente de la malvinización, de las políticas educativas y culturales, sobre todo por mi actual función como responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, y porque además me interesa sobremanera, creo que una de las cuestiones centrales en la defensa de la soberanía es el plano de las conciencias, la lucha de las ideas, que es, me parece, una precondición necesaria para ir desarrollando recuperación de los territorios ocupados en los distintos campos del quehacer nacional. Pero quise poner este título, propuse este título y así se aceptó, de Argentina, país ocupado, porque hay que definir, lo primero que tiene que definir uno cuando va al médico es el diagnóstico certero. Engañarse sobre el diagnóstico, sobre su propio cuerpo o sobre las propias ideas, es la peor de las falsedades y mentiras. Y Malvinas, en estos momentos, vuelve a tener, nunca la perdió, pero vuelve a tener un espacio central en los debates de las políticas públicas, y en general uno escucha algunos diagnósticos. Pareciera que Malvinas es un tema estrictamente de soberanía territorial en unas islas que ahora empezamos a ejercer desde las políticas de Estado una definición clara con este proyecto sobre la nueva cartografía aprobada en el Congreso de la Nación, donde a la Argentina tradicional, con el mapa tradicional de la Argentina, el mapa continental, con una marginalidad en un cuadrante de las islas y la Antártida, desde el año 2006 con el mapa bicontinental y ahora con la demarcación cartográfica del límite exterior de la plataforma continental, vamos adquiriendo las verdaderas dimensiones del problema del problema de soberanía que tiene nuestro país respecto de la ocupación ilegal británica. Pero país ocupado, me parece que, aunque parezca provocativo, aunque parezca una exageración, una especie de exabrupto de algún nacionalista trasnochado, porque en general así se descalifica a quienes tenemos un fervor por la patria, me parece que es el diagnóstico más certero que nosotros podremos dar a la situación de semicolonialidad en la Argentina. Yo voy a guiarme en esta charla, en este intercambio, obviamente no con todas las respuestas, porque en realidad estamos en un mundo lleno de incertidumbres, estamos saliendo de un largo periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde claridad, a partir del 90 aparecía el mundo yéndose a la unipolaridad con la caída del muro de Berlín y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el bloque soviético, el bloque marxista. Y muchos intelectuales, pensadores a nivel mundial, que luego no solo quedaban las ideas, sino quedaba en el ejercicio del poder a nivel mundial, parecía que una sola potencia iba a dominar a perpetuidad al mundo.
Bueno, estamos asistiendo a un cambio, a una transformación, donde más que las certezas empezamos a hacernos un montón de preguntas. Pero si hay una certeza es que esa unipolaridad se ha roto definitivamente y marchamos hacia un mundo que desconocemos. Ahora, lo que nosotros vamos a tratar de hacer hoy es, de alguna manera, con esta metáfora médica, tratar de ejercer un diagnóstico muy general, discutible, por supuesto, no voy a hacer ninguna afirmación. Primero, ninguna afirmación que sea novedosa, y tampoco que no sea discutible, porque todo lo es. Pero es evidente que la Argentina es un país que está ocupado. Esa ocupación, en principio, como ahora lo estamos consolidando la mirada, tiene que ver con la ocupación concretamente de una potencia extranjera por la vía armada, por la vía militar, por la vía de la fuerza, de nada más y nada menos que un poco más de un tercio del territorio total de la República Argentina, según nos fijamos en la presentación y en la ley aprobada estamos hablando, como lo vienen diciendo compañeros, y yo no me voy a extender sobre eso porque va a haber otros oradores seguramente, otros disertantes en este ciclo de geopolítica argentina en tiempo de pandemia con mucha más profundidad y claridad que la mía. Pero estamos hablando de casi 1.700.000 kilómetros cuadrados. Del total representa casi un 40%, un poco más de un tercio del total del territorio de la República Argentina. Y me voy a ceñir a un criterio que a mí me parece, un concepto que me parece clarísimo, que siempre repito, de un amigo, compañero, y lo considero un maestro del pensamiento geopolítico argentino y del pensamiento nacional y latinoamericano, que es el profesor doctor Marcelo Gullo, o Modeo, quien dice que Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas nosotros sabemos que hay un ejército extranjero que administra un componente militar importantísimo en el Atlántico Sur, que genera con ello una inestabilidad y un peligro para la paz en el Atlántico Sur, que ha sido declarado en su momento zona de paz, que amenaza a toda la América del Sur, no solo a la República Argentina, donde hay ejercicios militares, donde se entrenan ejércitos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para luego ir a expediciones punitivas o coloniales o agresivas en distintas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, donde hay ejercicios regulares misilísticos año a año, donde hay ejercicios navales de la potencia enemiga, aéreos, donde hay un sistema de vigilancia satelital permanente y de comunicaciones, y donde el ejercicio real del área de soberanía fáctica, de soberanía militar, de ejercicio de soberanía militar, en el Atlántico Sur no la está cumpliendo como le corresponde a la República Argentina, o a Chile, o a las potencias del Cono Sur, o a los países del Cono Sur, sino a una potencia del norte. Bueno, ahí nosotros sabemos quién está ejerciendo el dominio de las Islas Malvinas. Ahí vemos que, bueno, es otra lengua, otra nacionalidad. Es visible el sistema de dominación. Entonces ahí ya tenemos un primer nivel de ocupación de nuestro territorio. Más de un tercio del territorio argentino ocupado. No son dos islitas llenas de piedra, como alguna vez dijo un periodista o un ex periodista, hoy lobista de los intereses del norte, Jorge Lanata, de las Islas Malvinas.
imaginemos que trasladamos esa área al norte de la Argentina continental. Veríamos que provincias enteras como Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco, Corrientes, casi todo el NOA y el NEA estarían ocupados por una potencia extranjera. Pero como la Argentina no ha desarrollado un pensamiento naval, un pensamiento del Atlántico Sur, no ha podido inocular, digamos, la conciencia, porque además la población argentina en un 70 y pico por ciento se concentra en las grandes urbes como Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Eso queda allá en el fondo de la Argentina, allá lejos. Entonces, pareciera que no tiene la misma conciencia, pero es exactamente lo mismo que si casi todo el NOA o el NEA estuvieran ocupados por una potencia extranjera. Es lo mismo. Ahora bien, esta ocupación visible contrasta con una ocupación invisible que vamos a tratar de visibilizar a grandes rasgos, por supuesto, hoy. Nos referimos en primer lugar, a las tierras del continente. Nosotros sabemos que gran parte de los territorios argentinos continentales también están bajo dominio extranjero. Yo, así a grosso modo y para recordarlo nada más, el gobierno de Macri, el 30 de junio del año 2016, modificó por decreto la ley 26.737, que era acerca del régimen de protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión, tenencia de las tierras rurales. ¿Qué hizo este decreto? Este decreto lo que hizo fue flexibilizar las normas para que el capital extranjero pudiera seguir adquiriendo nuevas tierras rurales, pero además les facilitó condiciones para el lavado de dinero. Es decir, justamente la ley establecía una serie de restricciones al capital extranjero para que no pudieran ser paraísos fiscales, inviertan en propiedades argentinas. ¿Hasta dónde llega en general en la Argentina? Casi el 7% de los territorios argentinos continentales están en manos extranjeras. Y en algunos lugares, como Catamarca, el 12% del territorio, 12,10%, en Salta el 11,8%, en Bariloche el 21,5%, en Cuyamén, donde ocurrió lo de Horacio Maldonado, el 22,9%, perdón, Santiago Maldonado, en Santa Cruz el 13,88% del territorio, en Corrientes el 13,86%, pero además no son cualquier tierra. Estamos hablando de lugares que, además de tener una enorme potencialidad económica, en el caso de la Patagonia, habla de recursos estratégicos y de accesos estratégicos al Atlántico Sur. Hace más de 10 años, la senadora Magdalena Odarda hizo una denuncia contra Joe Louis, y desde hace muchos años FICA, que es una fundación para la defensa de la conciencia marítima argentina, liderada por el ex guardia marina Julio César Urien, vienen realizando una incursión hacia territorios de este personaje que es británico, Joe Louis, muy amigo y anfitrión del expresidente Macri, sobre un territorio extraordinario del lago Escondido y donde además, evidentemente, el Estado Nacional, en sus tres poderes, no logra hacer cumplir la soberanía de los argentinos, porque allí se han cortado los accesos al lago, y parece que ni el Poder Judicial, ni la policía, ni la gendarmería, ni las autoridades locales pueden ejercer el cumplimiento de la ley. Incluso se está hablando en estos días de un intendente que se opuso a eso y está siendo severamente castigado
por su osadía de desafiar los territorios de Luis. Pero así como ocurre en ese, digamos, conflicto de intereses entre la soberanía argentina y un particular de origen británico, que además ha puesto un aeropuerto tan grande como el Aeroparque Jorge Newbery, y que muchos han pensado que puede ser una plataforma de acceso directo hacia el territorio usurpado de Malvinas. Hay otras situaciones de extranjerización de tierras que si lo sumamos, digamos, a la parte visible de Malvinas y también muchas veces ligado geopolíticamente a la cuestión Malvinas, es de una preocupación absoluta. Ahora bien, hay otros territorios, me refiero el campo económico, que están fuera de la agenda política argentina y que ningún sector, partido, movimiento político discute sobre eso. Cada tanto aparece muy fugazmente alguna noticia en algún periódico y rápidamente queda silenciado. Nos estamos refiriendo al carácter dependiente de la economía argentina. Hay un estudio que se realizó en el año 2013, cuyo autor es un amigo, que no puede ser acusado ni de macrista, ni de gorila, ni de anti, ni conservador, ni nada por el estilo, que se llama Eduardo Halliburton. En ese estudio, es un estudio económico, con muchas cifras, analizando rubro por rubro el desarrollo de la extranjerización y de la concentración de la economía argentina. Y estamos hablando del año 2013, hace 7 años, antes del macrismo, en un periodo estudiado de la década llamada ganada, del año 2003 al 2013, prologado por otra persona que no puede ser acusada, digamos, de macrista o liberal y demás, que es Emilio Pérsico, dirigente del movimiento Evita, que en ese estudio se analiza la extranjerización de la economía argentina. Y en ese momento, 2013, ni hablemos ahora después del macrismo, la economía argentina estaba extranjerizada entre un 85 y un 90%. Es decir, cualquiera fuera el rubro que uno revise, sea energético, textil, metalmecánico, alimenticio, cualquiera que ustedes deseen, la extranjerización de la economía argentina es casi total. Por eso, a veces cuando se dan debates sobre la soberanía alimentaria, el caso Vicentín, etcétera, y se hablan de aspectos puntuales, se desconoce o se ignora a veces, elocuentemente, el grado de extranjerización de la economía. Es decir, ahí hay un territorio ocupado realmente que va a llevar mucho tiempo revertir, pero que si no hacemos el diagnóstico preciso, nos vamos a equivocar. Ni hablemos de rubros estratégicos de la economía argentina. Uno de los que menos se habla o de que está más silenciado es el rubro mineral. Yo hice rápidamente, no estoy hablando de información secreta y demás, voy a hablar solamente de situación silenciada, pero no solamente por la prensa hegemónica, sino también por la llamada prensa contrahegemónica, también silencia esta cuestión. La situación minera, y ahí yo siempre recalco que cómo es posible que un recurso estratégico en el cual no ni siquiera podemos cuantificar de qué estamos hablando, de cuánta renta se fuga de la Argentina, del nivel de saqueo. En estos días lo ha publicado también muy elocuentemente y con mucha precisión el doctor profesor Marcelo Gullo, el tema de que nadie se anima a debatir sobre esto, pero una rápida recorrida nada más, rapidísima recorrida, va a ilustrar claramente. Agua de Dionisio, en la provincia de Catamarca,
explotación de oro y plata. Gobierno de la kirchnerista de Corpachi. La explotación es debajo la lumbrera, que es 75% de dos empresas australianas y el 25% de una empresa canadiense. Bajo de la lumbrera o la lumbrera, también en la provincia de Catamarca, que produce cobre, molibdeno, oro, plata y hierro, Yamana Gold, Glencore y Goldcorp, también empresas canadienses, británicas y holandesas. En Calatreu, yacimientos de oro y plata en la provincia de Río Negro. Pan American Silver, que es de Canadá, también canadiense. En Campana Maguida, en Loncopué, importante mina en el noroeste de la provincia de Neuquén, la MCC de China. Yamana Gold en Cerro Moro, provincia de Santa Cruz, mina de oro y plata. Empresa canadiense. Cerro Tantana, provincia de Catamarca, el uranio, una empresa canadiense también. En Cerro Vanguardia, la provincia de Santa Cruz, oro y plata, provincia que viene gobernada por el kirchnerismo de hace 3 décadas aproximadamente. El Cerro Vanguardia, también de la provincia de Santa Cruz, la Anglo Gold Ashanti, de Sudáfrica. La Diamante de los Patos en la provincia de Salta, que produce uranio, Canadá, de la Wealth Mineral Limited. El Diamante de los Pasos, ¿no? Ya lo dije. El Aguilar, provincia de Jujuy, gobernada por un gobierno del radicalismo PRO. Considerado probablemente la mayor concentración de minerales de plomo y zinc, explotado por la Glencore, el Reino Unido, Suiza, Holanda. El Farallón Negro, en la provincia de Catamarca, explotado por una empresa, Glencore de nuevo, bajo la lumbrera, Australia, Canadá. El Yamana Gold en Gualcamayo, provincia de San Juan, produce oro y plata, Reino Unido y Canadá. En fin, ahí vemos, y podría seguir porque son muchos más yacimientos minerales que explotan el subsuelo argentino, subsuelo que en la Constitución peronista de la década del 40 tenía una cláusula que era que la inmarcesibilidad de los productos del subsuelo argentino. ¿Cómo hemos pasado de un gobierno que declaraba que solamente el Estado, y en todo caso algún capital extranjero subordinado o coordinado con el Estado, pudiera explotar las riquezas minerales argentinas, sin distinción de partido, sin ser progresista o liberal o macrista o kirchnerista, todos, como hemos visto en las distintas provincias y de alguna manera con el aval del Código Minero sancionado en la década del 90 por el gobierno de Menem y con la explotación efectiva a partir del año 2000 en adelante en distintas provincias del país, se produce un saqueo cuyas dimensiones desconocemos. No podemos ni siquiera dar números porque, como todos sabemos, la explotación y la liquidación de los impuestos y de las regalías por la explotación minera está sujeta al arbitrio y a la decisión unilateral de las empresas que han sido concesionadas o beneficiarias de la enajenación del patrimonio público. Y todos sabemos que el procedimiento es muchas veces arrancar pedazos gigantescos de roca, como se está haciendo a lo largo de toda la cordillera de los Andes, y al final las empresas hacen una declaración jurada en el exterior, generalmente en Canadá, Australia. Fíjense, las principales, Sudáfrica, Canadá, Australia, Reino Unido mismo, y alguna porción pequeña de empresas, conglomerados norteamericanos, pero fundamentalmente pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones. Y no estoy hablando hace mucho, hace 2 días
atrás, el actual subsecretario de Minería tuvo una reunión con el embajador Mark Kent y empresarios mineros ingleses para incentivar de alguna manera la inversión y las explotaciones mineras en Argentina. Y si bien las regalías eran paupérrimas ya en el momento del año 2000 en adelante, el gobierno de Macri, el primer decreto que saca, el primer decreto de necesidad y urgencia que promulgó, se refirió a la reducción de las regalías mineras de las empresas que integran la Comunidad Británica de Naciones. ¿Mm? Acá tenemos una dimensión de un problema que ni siquiera podemos cuantificar, pero que uno podría definir, o lo han definido ya varios, como un verdadero saqueo de los recursos mineros de la Argentina. Si a eso lo completamos con la descripción que el doctor César Lerena ha hecho ya en varios seminarios, yo no me pierdo ningún seminario del doctor Lerena sobre el tema de la pesca en el Atlántico Sur. El otro día hacía una cuantificación de cuál en más o menos 40 años de ocupación ilegal de posguerra, con las licencias de pesca otorgadas ilegalmente por el Reino Unido en el Atlántico Sur, estamos hablando de cifras siderales, de varios PBIs, ¿no? Que de alguna manera ahí conforma, junto con el de las riquezas minerales argentinas que no tienen cuantificación, un saqueo extraordinario de la riqueza de los argentinos. Pero no se completa ahí. Si vamos a el tema energético, otro tanto. Se habló mucho de la nacionalización de los yacimientos petrolíferos fiscales, la principal empresa argentina. La realidad es que no hubo una nacionalización, hubo la empresa que fuera fundada por el general Moscón en la década del 30 y que tuviera un desarrollo especial durante el diseño peronista del siglo pasado, en 1946, 1955, no se nacionalizó, sigue siendo una sociedad anónima, no es una sociedad del Estado. Y quiero recordar cómo fue que se privatizó, y lo voy a hacer no por digamos, un posicionamiento ideológico, sino porque la verdad es objetiva, la única verdad es la realidad, como decía el general Perón, y eso se privatizó en la década del 90 con un procedimiento muy hábil por parte de Cavallo, que fue la provincialización del reparto de regalías petroleras, cosa que en realidad es un reclamo legítimo de las provincias. Justamente si hay provincias que tienen una riqueza particular, sea energética, sea agrícola o de cualquier naturaleza, es lógico que los habitantes de esa provincia se beneficien en desarrollo educativo, sanitario, económico, laboral, siendo parte importante de esas regalías. No estoy cuestionando el régimen de regalías hacia las provincias, pero sí el método que se utilizó para la privatización de YPF. En ese momento habían 4 provincias importantes, petroleras, que después hubo mayor desarrollo. Una Santa Cruz, Neuquén, Mendoza y Salta. Hasta ese momento. Bueno, hicieron un foro de provincias petroleras que presidió en ese momento el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner, y ese foro fue al que se dirigió el entonces ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, y les ofreció aumentar, digamos, la porción y darles un adelanto de regalías petroleras a esas 4 provincias, siempre y cuando enajenaran o autorizaran en el Congreso, hicieran lobby para la enajenación de la principal empresa petrolera, y la principal empresa argentina, ¿no? La empresa argentina de bandera, YPF, fundada por el general Moscón y desarrollada extraordinariamente por el general Perón y demás. Bueno, así fue cuando se toma ese atajo de la provincialización de los recursos energéticos, es cuando el miembro informante en la Cámara de Diputados de ese momento,
el actual senador Oscar Parrilli hizo el discurso de informe para la privatización de los yacimientos petrolíferos fiscales. Y lo que ocurrió luego no fue una nacionalización, fue una restatización parcial de la composición accionaria con posesión de capitales privados minoritarios. Pero hago esta advertencia o digo esto porque hay en la actualidad una discusión sobre el tema Malvinas y esto se vio en estos días con la aprobación de la creación del Consejo Nacional Asesor sobre Políticas de Malvinas, un aspecto que a mí, entre otros, que a mí me preocupa mucho, que es que el único gobernador argentino que fue incluido para integrar ese consejo asesor es el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártida, que está muy bien que sea un primus inter pares, que sea una primera de las voces, porque obviamente el territorio de Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y Antártida pertenece a la provincia grande de Tierra del Fuego, a la provincia de Tierra del Fuego, pero me parece que corremos el peligro de provincializar un reclamo que pertenece a todos los argentinos, quiere decir que los entrerrianos, los correntinos, los chaqueños que pelearon en Malvinas, los santiagueños, los cordobeses, los jujeños, los salteños, en fin, de toda la patria ya no tienen posibilidad de opinar y sus gobernadores tampoco. Me parece que acá se puede abrir un camino peligroso que es que el día de mañana, cuando se inicien plenamente la explotación offshore de los mares correspondientes a Malvinas en su subsuelo para extraer recursos energéticos, petróleo fundamentalmente, por parte de empresas convocadas por el Reino Unido, de Gran Bretaña, por la potencia ocupante, el día de mañana le ofrezcan una especie de seguro de pasivo ambiental al gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, como hicieron con la privatización de YPF, y como es la única voz en ese Consejo Nacional, ya está, ya la Argentina no puede, el resto de la Argentina no puede discutir más, y la provincia de Tierra del Fuego saldará un déficit presupuestario permanente que tiene con la coparticipación federal, lo va a compensar con el pasivo ambiental que le pague el Reino Unido. Ese es un peligro que yo quiero advertirlo desde ahora, porque es un mecanismo perverso, porque los recursos minerales y energéticos, según la escuela de la Constitución de 1949, y que yo suscribo plenamente, deberían estar en manos de la nación y todos los gobiernos de las provincias, como así lo indica nuestra Constitución federal, debieran discutir, cada uno en proporción, obviamente, de los recursos que están en su suelo, pero es un problema nacional y no puede ser provincializado. Lo advierto, es discutible, lo sé, pero yo estoy viendo ese riesgo, esa amenaza que puede cenirse sobre la discusión de Malvinas y el día de mañana a los perspicaces y siempre retorcidos diplomáticos británicos se les ocurre que es mejor hablar con una sola provincia, tirándole un pasivo ambiental, un segurito, digamos unos manguitos, para quedarse con toda la riqueza del Atlántico Sur. Ahora, al territorio de Malvinas y del Atlántico Sur que está en posesión ilegal de una potencia extranjera, le sumamos la extranjerización de las tierras de propiedad rural en la Argentina, le sumamos la extranjerización económica, en manos mayoritariamente de la Comunidad Británica de Naciones, la explotación de los recursos minerales e hidrocarburíferos. Y vemos la dimensión. No podemos concluir de otra manera que la Argentina es un territorio ocupado, principalmente con la bandera británica y de la Comunidad Británica de Naciones,
que nos hemos convertido de un país industrial que soñaba con ser una nación soberana, independiente, libre y con justicia social, en una semicolonia, y ahí empezamos a entender por qué hay tanta pobreza, por qué hay tanta pérdida de empleo, por qué no alcanzan los presupuestos, por qué hay déficit fiscal y cuál es el argumento falso, trucho, en que la mayoría de los dirigentes políticos solo discuten la renta sojera, porque acá no podemos dejar de mencionar que hay una concepción extractivista de la economía y no productiva, porque se trate de la pampa húmeda o la soja, el yuyito, como lo definió alguien, o los recursos minerales o energéticos, Argentina está pensada desde las grandes corporaciones transnacionales como un suministrador barato de materias primas, y para ese proyecto de país extractivista para alimentar a las grandes corporaciones transnacionales, sobramos aproximadamente unos 30 millones de argentinos. Y ahí también uno puede encontrar cuál es la calidad de nuestra democracia cuando desde todos los partidos se discuten en general cuestiones de índole menor, como si fueran los grandes temas nacionales, o solamente está en discusión, como pasó con la resolución 125, la renta sojera, pero nadie pone en la mesa de discusión la renta y el saqueo de nuestra renta nacional en la dimensión que lo están haciendo nuestros mares en la cordillera de los Andes o a lo largo de todo el territorio continental argentino con productos minerales y de hidrocarburos. Entonces ahí también vemos que hay una dimensión económica y somos un país ocupado, y ya no suena tan exagerado, tan desmesurada el título de esta conferencia. Ahora, vamos a la dimensión cultural, a la pata cultural, espiritual y educativa, de la conciencia y de las ideas que esto supone. Para poder ocupar la Argentina, para que la Argentina se haya convertido de un país que tenía casi pleno empleo, una desocupación de 2% de la década del 60-70, aún con gobiernos militares y cipayos, se haya convertido en este marasmo social, que es casi un 50% de la población bajo la línea de pobreza, con destrucción de empleo, con destrucción de industria y de comercios y de emprendimientos grandes o medianos o pequeños en nuestra economía, para que la Argentina sea este horizonte descorazonado y desesperanzado para la inmensa mayoría de los argentinos, tenía que ocurrir primero también una destrucción espiritual, ¿no? Cuando nosotros hablamos de desmalvinización, no hablamos más que de esa derrota espiritual del pueblo argentino. Nosotros, los que combatimos en Malvinas, no negamos que entre nuestros superiores en la guerra hubo buenos y regulares y malos conductores militares. Nunca negamos que hubo maltratos por parte de algunos superiores, es más, de hecho los denunciamos en tiempo y forma. No negamos que la mayoría de los que estábamos emplazados en Malvinas hubo un momento o la mayor parte del tiempo que sufrimos hambre, frío y las vicisitudes de la guerra. Nunca lo negamos. Lo que sí, a esta altura del partido, o nos paramos en el lugar de la defensa de la memoria de nuestros compañeros que fueron a dar la vida por una causa justa, o nos paramos en el lugar propiciatorio que quiere que el ocupante ilegal, los piratas que no solo usurpan nuestras tierras en Malvinas y en el Atlántico Sur, sino también que se llevan como saqueadores y piratas nuestros principales recursos económicos y del esfuerzo argentino, y nos paramos como víctimas y como pobrecitos. Hay una disyuntiva, y esto no significa negar ninguna discusión que estamos dispuestos a dar y análisis de, ni hacemos la historia rosa de la guerra,
ni reivindicamos la guerra en sí misma, sino simplemente estamos hablando de qué fuimos a hacer y de qué estuvimos dispuestos a defender y los intereses objetivos de lo que fuimos a defender en Malvinas. Estamos hablando de eso. Por lo tanto, creo que la desmalvinización no es más que un capítulo profundo, terrible, de un proceso de derrota espiritual del pueblo argentino, que es la que posibilitó que en estos casi 40 años de posguerra, la Argentina se haya llevado por delante sus sueños emancipadores, sus sueños de construir una nación con desarrollo industrial, con desarrollo científico y tecnológico, a pesar de los desafíos de la robotización y de las nuevas tecnologías, nosotros podríamos tener muchísimo más empleo, podríamos usar esa renta minera, esa renta petrolera, esa renta de nuestra pesca que se nos roba, sin necesidad del endeudamiento. Hay un capítulo, de alguna manera, de estas nuevas formas de la guerra, y esto es otro tema, otro concepto, que un país ocupado como la Argentina solo puede haber sido derrotado con una guerra que hoy ya no es más como el combate que nosotros dimos hace casi 39 años en el Atlántico Sur, donde nos enfrentamos a un enemigo visible, donde había un ejército invasor, que nuestras posiciones teníamos que atacar y defender la soberanía argentina. Hay una guerra que muchos intelectuales, muchos politólogos, muchos analistas están viendo, sobre todo dos coroneles chinos hace unos 20 años, iniciaron una definición de las nuevas formas de la guerra, que es la guerra híbrida. Y ahí la guerra híbrida o irrestricta no tiene prácticamente ninguna limitación. Una de las dimensiones de la derrota de una nación, de un pueblo, es la dimensión económica. Entonces uno se hace la pregunta, ¿la Argentina es un país pobre o saqueado o empobrecido? La respuesta está clara. ¿Necesita la Argentina capitales financieros internacionales para financiar su desarrollo? ¿Necesita contraer deuda, que en estos días se ha producido el arreglo con la mayor cantidad de bonistas y con de acreedores extranjeros? ¿Necesitamos endeudarnos para nuestro desarrollo? Si recuperáramos la renta que nos saquean, no tendríamos necesidad de endeudamiento. Pero además el endeudamiento también es un instrumento de la guerra económica. Es una forma de sometimiento de las voluntades nacionales y de los pueblos para llevarlos hacia un rumbo donde no puedan jamás pensar su desarrollo económico autónomo o interdependiente, si se quiere, como es la economía mundial contemporánea, pero con un grado de autonomía y de desarrollo propios. Entonces también hay que pensar que la Argentina es un país que ha sufrido no una posguerra, sino una dimensión el nivel de destrucción de la capacidad argentina es como si hubiéramos sostenido durante estos 38 años de posguerra una guerra permanente, y quizás así lo sea. Me animo y desafío a que lo pensemos de esa manera, un país ocupado en una guerra silenciada y solapada de manera permanente. Ahora bien, para poder convertir un país con amplio, avanzado desarrollo industrial, como llegó a ser la Argentina, de científico-tecnológico, que logró, por ejemplo, autónomamente el enriquecimiento del uranio, cosa que han logrado una treintena, como muchos de países en el mundo, que desarrolló misiles de largo alcance, el Cóndor 1 y Cóndor 2, que desarrolló una aviónica propia, ya en la década de 50, con el Pulqui 1 y Pulqui 2, que desarrolló una industria ferroviaria con las industrias militares, fabricaciones militares argentinas, que de alguna manera tuvo casi una alfabetización por mucho tiempo inigualada, no solo en América Latina, sino en todos los países, en varios países, en varios continentes.
que desarrolló una enorme producción de materia gris en términos científicos, intelectuales y profesionales, que desarrolló una enorme capacidad en sus clases subalternas, como se dice sociológicamente, con grandes capacidades a pobrerío infernal, desocupado y no capacitado para desarrollo de actividades productivas, que desarrolló todo este sistema de hambre y desolación en que hoy podemos ver alrededor de nosotros, si nos animamos a mirar a la cara a nuestros compatriotas, solamente pudo haber sido a partir de la defección de su clase dirigente. Y ya no estoy hablando de partidos, ni estoy hablando de derechas o izquierdas, ni estoy hablando de orientaciones liberales o socialdemócratas, estoy hablando en su conjunto de la clase dirigente argentina, que ha permitido el saqueo y que sigue permitiendo el saqueo de nuestras riquezas en un país ocupado, en un país que, si aceptamos este desafío de pensarlo, estamos en guerra, y cuyos presidentes, desde Alfonsín para acá, sin excepción, dijeron que han definido que la Argentina no tiene enemigos y que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto y que la Argentina no tiene enemigos. Ahora, si la Argentina no tiene enemigos, ¿cómo llegamos a este nivel de ocupación territorial, económico y demás? Evidentemente hay alguien que se beneficia de esto y por supuesto somos los argentinos los que nos perjudicamos con esto. Y para esto tiene que haber habido una derrota espiritual e intelectual que nosotros vamos a tener que librar, una batalla, aunque haya muchos enojos, aunque nos llamen exagerados, aunque nos digan que estamos desestabilizando. La realidad es que lo que queremos desestabilizar es ese sistema de dominación, esta parte invisibilizada de nuestra soberanía que ha sido sometida al saqueo de las grandes corporaciones transnacionales, de los grandes intereses económicos, de la oligarquía internacional del dinero. Y el diagnóstico tiene que ser ajustado. Es necesario definir el enemigo, es necesario definir quién es el que amenaza nuestra libertad, quién es el que de alguna manera se lleva el beneficio del saqueo, cómo podemos, cuáles son las tareas de corto, mediano y largo plazo, porque si no pensamos en este marco, la recuperación del Atlántico Sur, de Malvinas, si no pensamos desde esta perspectiva, yo lo decía en broma en la película que dirigió Julio Cardoso, Locos de la Bandera, junto con otros veteranos. El día que nos devuelvan las Malvinas, suponiendo que mañana los británicos se levantan y dicen, bueno, tomen las Malvinas, vayan a las Malvinas. Bueno, vamos a tener que pararnos a las Malvinas y desde ahí vamos a tener que exigir que nos devuelvan los otros territorios de ocupación que la Argentina en su conjunto tiene. Por eso, recuerdo, Malvinas, parte visible de un sistema de dominación invisible. Nosotros tenemos que tomar conciencia. Para ocupar una nación había que desarmarla física y espiritualmente. Yo estoy absolutamente convencido que el llamado proceso de reorganización nacional fue la peor calamidad que le pudo haber ocurrido a la Argentina. No solo por su sistema represivo, criminal, el ejercicio del terrorismo de Estado, sino porque de alguna manera es el que echó las bases definitivas, aún no revertidas, de esta Argentina colonial. El manifiesto del 2 de abril de 1977, la enunciación del programa económico y político de José Alfredo Martínez de Oz, se ha cumplido y ha sido victorioso. Y nadie, ningún sector político, llámese del campo popular o del campo liberal o incluso del propio peronismo, no solo no lo ha revertido, sino que lo ha profundizado. Se han cumplido las bases programáticas del proceso de reorganización nacional y se mantienen intactas las principales herramientas del sometimiento que José Alfredo Martínez de Oz, el régimen oprobioso de la dictadura cívico-militar
del 76 al 83 produjeron. La destrucción del sistema productivo argentino, la reprimarización de nuestra economía, la reprimarización que supuso de alguna manera la subordinación económica a las grandes corporaciones transnacionales, la destrucción del sistema de solidaridad y de justicia social de la Argentina, la neutralización del movimiento obrero argentino como columna vertebral y sobre todo la dominación colonial en la mente de nuestras dirigencias, que podrían resumirse en la inteligente y yo diría perversa teoría del realismo periférico que Carlos Escudé escribió. Creo que es de alguna manera en unos y en otros representantes políticos, dirigentes políticos, salvo honrosas excepciones, el manual básico del relacionamiento o del pensamiento de nuestras dirigencias, la teoría del buen esclavo. Lean el realismo periférico, es un libro clave, escrito en los 80, y que de alguna manera, cuando lo lean, se van a dar cuenta cuál es el verdadero pensamiento, el pensamiento íntimo de nuestra clase dirigente. Hay que romper con ese realismo periférico. El realismo periférico dice que el esclavo, cuanto más dócil, cuanto más servil sea, va a poder obtener del amo alguna migaja, alguna prebenda, alguna concesión que le permita sobrevivir. Y dice que la tercera posición de Perón era una fantasía, que nosotros nacimos para estar bajo el mandato de Gran Bretaña primero y Estados Unidos después, y que bueno, si nosotros somos buenos alumnos, si somos buenos esclavos y si nos sometemos incondicionalmente, vamos a obtener ventajas comparativas a otras colonias o semicolonias del mundo. Esto básicamente es el realismo periférico. Y hay muchos argentinos que piensan así. Grandes sectores medios para arriba en la Argentina piensan de esa manera. Y eso es lo que nuestras clases dirigentes han adoptado, cualquiera sea el discurso, ¿no?, que tengan, más confrontativo con eso, más antiimperialista en abstracto, ¿no? Pero la realidad es que nuestra clase dirigente, si no, no se hubiera podido producir el saqueo y el saqueo descomunal. Para ir cerrando, obviamente ir pasando a las preguntas y a los debates, porque creo que esto merece debates. Acá nadie viene con la verdad revelada, sino simplemente poner las preguntas en este segundo ciclo de geopolítica argentina en tiempos de pandemia. Creemos que justamente en tiempos de pandemia y en tiempos de incertidumbre y en tiempos de grandes transformaciones del poder a nivel internacional, la Argentina tiene que recorrer algunos caminos que sí son ciertos, que han sido iniciados en alguna época y que hay que consolidar. En primer lugar, la Argentina sola no es la patria. La Argentina sola no es la patria. Argentina no es solo la patria. Cuando hablamos de patria grande, que generalmente se convierte en un dicho folclórico de hippie conosde, ¿no? Se habla mucho de la patria grande, todas las voces todas, como el tema de César Isela, pero estamos hablando de la verdadera dimensión de la patria, que hay que pensar de alguna manera en el futuro. Por más que hoy los tiempos sean complicados y que haya una influencia tan grande de los imperios sobre muchos sectores de la dirigencia de los países, de las repúblicas de América Latina, nosotros tenemos que tener la esperanza de que los pueblos y muchos sectores de esa misma dirigencia están viendo como imposible la salida en soledad de cada uno en forma dividida. Yo tengo como un gran maestro a Alberto Tucho Metol Ferré, un pensador que se definía argentino oriental, uruguayo, y que siempre nos decía que los argentinos ni siquiera nos habíamos dado cuenta
de la contribución que habíamos dado a la aceleración del proceso de integración regional con la guerra de Malvinas, enfrentando, que había la conmoción que había producido la guerra en 1982 en el espíritu de los pueblos, no de los dirigentes, pero fundamentalmente de los pueblos de la América Latina, habían permitido que 2 años y pocos meses después de la guerra, dos presidentes, Sarney por el Brasil y Alfonsín por la Argentina, aún sin saber plenamente de lo que se estaba tratando, crearon la partida de nacimiento de lo que luego sería el Mercosur, la UNASUR y luego la CELAC. Y como se llame la unidad en el futuro, nosotros tenemos que lograrlo. La Argentina sola no va a recuperar las Malvinas. El general Leal, que dedicó prácticamente su vida como pujato al tema de la Antártida, a nuestros territorios antárticos, a los casi 99 años en que falleció, un 10 de junio, Día de los Derechos, de la reafirmación de los derechos argentinos sobre Malvinas, recomendó: la Antártida y las Malvinas no se van a recuperar si no las sudamericanizamos. Hay que sudamericanizar la causa de Malvinas. Si no, no las vamos a recuperar. Otro tanto podría ser una reflexión de algunas mentes de los estrategas brasileños con la Amazonia, que también es un territorio apetecido por las grandes corporaciones transnacionales. El Brasil solo no va a poder defender la Amazonia si no tiene una estrecha alianza y unidad con los países de su vecindad. Y así podríamos decir cualquier dimensión, la dimensión económica, la dimensión ambiental, la dimensión social. No va a haber justicia social en pequeña escala. Nosotras, las republiquetas sudamericanas divididas, no vamos a poder hacer frente. Imagínense si una provincia, por eso me refería a que Malvinas, además de una causa nacional, es una causa de la patria grande, porque solamente la vamos a poder recuperar con el concurso de todos nuestros hermanos latinoamericanos y en principio sudamericanos. Tenemos que hacer una defensa nacional. Y la destrucción, y ese es el capítulo que yo quería referirme, cuando nosotros reivindicamos la necesidad de la defensa nacional, no estamos amparando los vejámenes, los crímenes cometidos por la dictadura. Pero tampoco podemos permitir que por el argumento de la violación de los derechos humanos no podamos pensar la defensa nacional. Pensar tener una política exterior soberana, así decía Federico el Grande, tener una política exterior soberana sin la capacidad disuasiva de las Fuerzas Armadas en el mundo de Federico el Grande y también en el mundo en que vivimos, sin capacidad disuasiva, sin Fuerzas Armadas, sin defensa nacional, sin instrumentos de la defensa nacional, es como pretender hacer música sin instrumentos. Nosotros no somos militaristas, guerreristas o belicistas. Nosotros sabemos que sin una defensa nacional, cuando se va a la mesa de negociaciones, ya uno va derrotado, uno va entregándolo todo. Entonces, por eso reclamamos la necesidad de pensar seriamente la defensa nacional. Como soldados que fuimos de las únicas clases, 62, 63, además de los profesionales militares, los únicos conscriptos, que no solo juramos la bandera a costa de entregar la vida, sino que lo tuvimos que hacer, y muchos de nuestros compañeros lo cumplieron cabalmente, quedándose en Malvinas y en el Atlántico Sur. Como esa única clase de soldados conscriptos que juró defender la bandera y lo hizo, también reclamamos que nuestra voz sea escuchada y que podamos contribuir a forjar nuevamente un pensamiento y a templar los corazones en una épica que nos reclama, porque ir a la recuperación de ese territorio que es nuestra causa magna, según el general Perón, del Atlántico Sur, incluyendo la Antártida, no es para víctimas, no es para llorones y no es para gente que no tenga conciencia de la dimensión de lo que estamos reclamando. Tiene que ver con la riqueza o la pobreza, la esclavitud o la libertad de las futuras generaciones. Y por eso les agradezco al Instituto de Estudios Nacionales y el Foro Patriótico Popular esta oportunidad, porque yo sé que los que me van a suceder
como los que me precedieron, como Santiago Tetamansi, como Lerena y otros, han sido clarísimos en sus exposiciones. Les agradezco porque también a mí me ha ayudado mucho a pensar, como los que me van a suceder en este segundo ciclo, con cada uno de los disertantes van a hablar de distintas dimensiones. Pero yo quería abrir con este concepto general, con esta puesta de interrogantes sobre y dejar de soñar. La Argentina es un país ocupado. La Argentina es un país ocupado en varias de sus dimensiones y la recuperación de la soberanía nos demanda que tengamos el temple, la claridad y la objetividad. No quise, discúlpenme que quienes se hayan sentido agraviados, a lo mejor por su posición política o ideológica. Yo soy nada más que peronista, y argentino, y malvinero, y de San Lorenzo de Almagro también, y del Papa, y cristiano y católico. Y desde este lugar quería dar un aporte a este segundo ciclo. No creo tener la verdad, pero sí quería poner en cuestión nuestra condición de país soberano. No lo somos, somos un país ocupado, venimos sufriendo una guerra, como dijo la canción de Serrat, para digueu maqué en catalán, para dejemos de llorar, leyenda plural, que nos han declarado la guerra. Y efectivamente nos han declarado la guerra, querramos o no, creo que hay que dar esa batalla. Esa batalla, como lo dijo una vez Perón, es preferible el tiempo a la sangre, pero tiene que nutrirse o volver a nutrirse de esas ideas que ya están, de esas doctrinas que ya estuvieron en ejecución y recuperarlas plenamente para recuperar esos espacios de soberanía. El primer paso es la soberanía de nuestras conciencias y de nuestros corazones. Después, seamos libres, decía el general San Martín, lo demás no importa nada. Bueno, el primer paso hacia ese camino es reconocer que no somos libres, que estamos ocupados, que la Argentina no es un país pobre, sino saqueado, que debemos ir recuperando. Yo no estoy diciendo de un día para el otro, es un largo proceso que va a llevar muchos años, pero que para empezar a dar un paso en el camino de la recuperación de la dignidad y de la grandeza de nuestra patria, tenemos que empezar a transitarlo, y con claridad, y sin pelos en la lengua. Quedo a disposición de ustedes para los debates o las preguntas y las puteadas también, si es necesario. Gracias. Gracias a vos, César. Tengo comentarios, preguntas e inquietudes. Primero te paso los saludos. Puteadas no tengo, así que es un buen síntoma de la charla. Desde Entre Ríos, de Rosario, La Plata, Tucumán, Mendoza, saludos, felicitaciones y agradecimiento por tu charla. Tengo un pedido reiterado acá de que puedas realizar un mapa donde se señale la extranjerización de tierras, recursos, empresas, etcétera, sí, que sea un instrumento pedagógico que se pueda distribuir en colegios y institutos de estudio para conocimiento de los jóvenes. Y después tengo una serie de preguntas, algunas por el chat de aquí de YouTube y otras que en privado me han mandado y te voy a transmitir todas. Bien. En el chat de YouTube hay un amigo, querido amigo de La Plata, que te pregunta por cuáles son las entidades legislativas, comisiones legislativas que tienen responsabilidad sobre los temas que vos abordaste, así como las áreas del Poder Ejecutivo. Sí, bueno, lo que yo abordé son todo el Estado Nacional, ¿no? Con sus tres poderes. Pero, bueno, en términos específicos del Atlántico Sur, está la Secretaría de Asuntos de Malvinas de la Cancillería, hay un observatorio parlamentario cuestión Malvinas, está obviamente el canciller y el presidente, que nosotros ejecutivos que desarrollan, o titulares del Poder Ejecutivo, que son de alguna manera los que desarrollan la verdadera política exterior, ¿no? Pero bueno, creo que
Hoy me referí más que nada a los asuntos de soberanía y son todos. Entonces ahí también hay que revisar muchas veces si los funcionarios están, que son siempre de paso, eh, están formados y preparados. Nosotros hemos propuesto con la Unión Personal Civil de la Nación y hemos empezado a ejecutar en su momento un seminario interjurisdiccional para la alta dirección del Estado, sea transitoria o permanente, porque está la alta dirección que procede de la política, de la coyuntura política del momento, y también hay una alta dirección que son los cuadros profesionales permanentes del Estado y el personal de empleados públicos, para que se conozca esto, porque muchas veces hay muchos funcionarios, mucha alta dirección del Estado que desconoce, que va a negociaciones de distinta índole, sea por medio ambiente, sea o por cualquier ámbito cultural o educativo, y caen en trampas de la hábil diplomacia británica que les hacen firmar cosas espantosas, ¿no? Y analizando muchas de esas cosas que ocurrieron, la manifestación más grotesca es cuando a veces desde organismos del Estado se publica el mapa de la Argentina sin incluir las Malvinas, por ejemplo, o manuales escolares de algunas que se han editado en algunas provincias donde cuando están las Malvinas ponen Falkland Island, ¿no? Bueno, ha ocurrido eso. Bueno, esa es la manifestación más grotesca, pero después, en muchas otras dimensiones de la gestión pública, eh, muchos funcionarios, no por maldad, sino por ignorancia, porque no han sido no, entrenados ni han sido advertidos, digamos, de los intereses que están en disputa ni de las múltiples trampas que la diplomacia británica desarrolla, muchas veces meten la pata. Entonces yo creo que son todas las áreas del Estado, debe haber una política, y realmente nuestra llamada clase política no tiene una formación sólida en la administración de la cuestión pública. Y se van desayunando a medida que se van desayunando de las cosas a medida que están. Entonces cometen una serie de errores que muchas veces yo conozco. A ver, nuestra diplomacia, por ejemplo, es una diplomacia que tiene una tradición pro-británica. Sin embargo, en Cancillería hay extraordinarios diplomáticos que conocen al dedillo la disputa en el Atlántico Sur. Voy a mencionar algunos: Guillermo Rossi, Abruzza, Mansi, por ejemplo, que son tres brillantes diplomáticos que, aunque ahora estén en retiro, en situación de retiro, ustedes saben que el militar o el diplomático tiene una situación particular, jamás se retiran definitivamente, siempre están a las órdenes del Estado, por más que estén en situación de jubilación y demás. Bueno, esa gente debería estar en estos momentos integrando los organismos de Cancillería para tomar las decisiones que corresponden a la Secretaría de Malvinas. Sin embargo, no los convocan, o cada tanto les piden una opinión, pero deberían estar en cargos directivos negociando temas con el Reino Unido, estos temas delicados, ¿no? César Lerena, que es uno de los que más conoce el tema pesca en la Argentina, junto con Abruzza y demás, no lo veo en la Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca. Me parece que son pocos las personas que conocen cabalmente y habría que hacer una acción sobre todos los jueces. A veces también los jueces ignoran los asuntos, no solo los asuntos públicos, no solo la ley, ¿no? A veces también ignoran la ley, pero ignoran los intereses públicos y no lo saben defender. Entonces hay que hacer un proceso de formación desde abajo, que es lo que creo que este tipo de acciones como lo que desarrolla el Foro Patriótico y Popular y algunas universidades como el Observatorio Malvinas de Lanús y algunos otros más venimos desarrollando para formar nuevos dirigentes
que tengan en su corazón el patriotismo y en su cabeza una clara doctrina de cómo se defienden los intereses nacionales. Bueno, aprovecho para transmitirte los saludos desde Córdoba y una pregunta que involucra dos temas. Vos hablaste del desarrollo del concepto de guerra solapada y permanente. Y me agregan aquí un dato que seguramente vos lo conocés, que se está haciendo un curso de defensa nacional promovido en el Congreso, donde se ha ratificado la validez de la teoría de la defensa defensiva, de la que habló en su momento la ministra Hilda Garré, y esta teoría fue sustentada por, que fue también ministro de Defensa, Jaume Arena. Yo diría que la pregunta sería así, ¿qué opinás vos o cómo ves vos esta teoría de la defensa defensiva sin hipótesis de conflicto en el marco de una guerra solapada y permanente? A ver, la defensa nacional no es un tema de los militares, exclusivamente. Las Fuerzas Armadas son el instrumento no excluyente, ni exclusivo, ni único de la defensa nacional. La defensa nacional es un tema mucho más complejo que abarca, entre otras cuestiones, el desarrollo de la justicia social, el desarrollo de la poblacional. Nosotros podemos criticarle a la generación del 80, de 1880, de Roca y demás, muchas cosas, que trabajó para un proyecto oligárquico, la ley de enfiteusis, etcétera, la continuidad, digamos, o la profundización de un proyecto oligárquico dependiente del Imperio Británico. Pero hay algo que hay que rescatar de esa generación. El tema de la fundación de ciudades, la creación de desarrollo y de pueblos. Es decir, nosotros tenemos que recuperar la concepción, no de una Argentina como está dada, en concentración de 3 grandes megalópolis y luego pequeñas ciudades y pueblos y un despoblamiento. Nosotros tenemos que pensar en la creación de ciudades, tenemos que tener una clase dirigente que vuelva a pensar de esa manera. En todo, estamos hablando de un conflicto que tiene una dimensión territorial y la mayor soberanía se ejerce cuando uno lleva a un confín desértico el tren, crea escuelas, hospitales, crea posibilidades de desarrollo local y regional, tecnológicas, industriales, comerciales, y hay una política sostenida en eso. O sea, la Argentina, la verdadera defensa nacional consiste en una estrategia integral donde también está el tema de la defensa nacional. Y la defensa nacional, y no solo la defensa nacional, la política solamente es pensable si uno define al enemigo. Cuando uno dice enemigo, hay ciertas cosas del progresismo y de cierto pensamiento que se niega a pensar, me parece una paradoja, que tiene miedo a la palabra enemigo. Cuando yo digo enemigo, no estoy hablando de odio, de muerte y de destrucción. Cuando yo digo enemigo, estoy hablando de aquello que incluso en el Eclesiastés, en la Biblia, está. ¿Quién es el diablo? El que se niega al diálogo. Justamente quien se niega al diálogo para restituir lo que es justo, la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur, los mares correspondientes, la Antártida y toda esa tercera parte del territorio que está ocupada por una potencia extranjera. El que se niega al diálogo es el Reino Unido de Gran Bretaña. Nosotros queremos diálogo. El negador del diálogo es el diablo, o sea, el enemigo en la Biblia. Y traduciéndolo a la política nacional e internacional, si uno no tiene enemigo, si uno no define enemigo, cuando uno define un enemigo, entonces ahí tiene la posibilidad de vertebrar una estrategia, sea política o sea militar. Entonces, más allá de cómo lo llamen, defensa defensiva, lo que es una redundancia, es una
estupidez, realmente es un término estúpido, porque la política de defensa es eso, política de defensa, no de ataque, no de agresión. La Argentina tiene tiene o no tiene política de defensa. Entonces, la defensa nacional es eso. Pongámosle la redundancia que sea, el adjetivo al lado que sea, es o no es. ¿Tiene Argentina política de defensa nacional? No, no tiene. Y eso fue una de las precondiciones para que la Argentina esté como está. Si no tenemos la capacidad de una visión integral de la defensa, defensa de nuestros recursos, defensa de nuestro acervo espiritual y cultural, defensa material, defensa económica, defensa física, es una integralidad, donde la defensa nacional, hablándolo en materia de capacidades disuasivas, hay un instrumento que son las Fuerzas Armadas, de un todo. Entonces, si no quieren llamar la hipótesis de conflicto, quieren llamarlo de otra manera, no importan los términos. Lo que hay que definir es quién es el enemigo. Y está claramente quién es el enemigo. La Argentina no tiene una hipótesis de conflicto, tiene 1/3 de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Y además hay otros territorios, como hoy lo describimos, de tierras productivas, tierras estratégicas, en manos de capitales extranjeros, economías en un casi 90% extranjerizada, Argentina no tiene hoy soberanía. Por lo tanto, la defensa nacional es pensar todos estos problemas y luego, una vez que uno tiene un proyecto nacional justamente proyecto de nación, en el marco de alianzas y definición de enemigos, vertebra un sistema de defensa nacional a través de sus Fuerzas Armadas, solo en ese momento. Ahora, si creemos que la defensa nacional es ver a qué lobby de armamentos extranjeros le compramos avioncitos, helicópteros, lanchas y demás, no, eso no. Y nosotros tenemos, porque Argentina lo desarrolló hace 70 y pico de años, capacidad de desarrollos de fabricaciones militares o de uso dual, porque siempre las industrias militares hay un punto importante, es el desarrollo dual, digamos, tanto para la industria civil como para la industria de la defensa. Tenemos que recuperar esas capacidades. Tenemos un litoral, no tenemos una pesca depredada y no tenemos marina mercante. Bueno, esto lo ha descrito mucho mejor César Lerena. Entonces, como lo llamen hoy y con los eufemismos que le quieran decir, hay que definir el enemigo ya sabemos quién es, hay que definir una estrategia de defensa nacional. Las Fuerzas Armadas no están ni para estar en los cuarteles esperando el oficial a rajarse lo más temprano posible porque tiene que tener otro conchavo para poder vivir, como es la situación, o para que se nos caigan aviones, como nos pasó la semana pasada con Brito Venturini, a quien quiero evocar en su memoria esta charla que estamos haciendo hoy, ni los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan, que tampoco están y estaban cubriendo la defensa en nuestros mares. Y de alguna manera no tenemos sistema de defensa nacional. Entonces, dejémonos de discutir pelotudeces y eufemismos y vayamos a las cosas. Vayamos a reconstruir un sistema de defensa nacional. Bueno, esto nos permite volver a evocar la conferencia de Perón en el 44 sobre el problema de la defensa nacional que hizo en la Universidad de La Plata, ¿no es cierto? Que es un clásico esa es la línea que hay que seguir, que hay que continuar. Recuperar, ayornar, lo que sea, pero ahí está el eje de lo que es la defensa nacional. En este sentido, tengo una pregunta vinculada a tu idea de sudamericanización. Perón concebía la unidad americana de México hasta la Antártida. Vos sabés que Perón era uno, junto con Pujato, de los que trabajaron la idea de bicontinental y la Argentina continental y oceánica. Pujato fue un hombre clave. Perón hablaba del ABC, del vínculo Argentina-Brasil-Chile, como el trípode sobre el que se construía esta unidad latinoamericana. ¿Cómo hoy vos ves la situación de esa patria grande de la que vos hablas?
Podría responderlo desde dos lugares. Uno, lo que no hay que hacer, ¿no? Que a veces es más fácil, y otro es lo que hay que hacer. Eh, a ver, aunque pareciera, aunque lo hacía en un tono retórico y a veces demasiado alejado de los hechos posibles, de las posibilidades reales, hay ideas que Chávez, el comandante Hugo Chávez Frías, eh, propuso. Nosotros deberíamos tener un Banco del Sur, deberíamos tener una reserva financiera que nos permitiera no depender de los organismos multilaterales de crédito por los ciclos económicos de alta o de baja. Nosotros deberíamos tener un sistema financiero que nos permitiera tener en una concepción, aunque no en una materialización, pero una concepción de moneda única latinoamericana y un banco que un día alguno de nuestros países necesita, requiere por una circunstancia o porque tiene que hacer una obra pública que de alguna manera le excede a su propio erario, pero que hace al desarrollo regional. Ese debería ser un instrumento, un logro alcanzar. Parece excesivo, bueno, no sé si a corto o mediano plazo, pero debería ser en nuestro horizonte tener una herramienta de capacidad autónoma de no depender de los organismos multilaterales de crédito para los créditos regionales, ¿no? Deberíamos empezar a pensar en serio un sistema de defensa que nos permita poner como hipótesis de conflicto o amenazas o como se lo quieran llamar, el tema Malvinas que esté no solo en los manuales, en el entrenamiento del ejército argentino, la Armada Argentina, la Fuerza Aérea, cosa que tampoco están, ¿no? Pero bueno, supongamos que en principio como ejemplo deberíamos entrenar a nuestras Fuerzas Armadas, no para que vayan a ocuparse de temas policiales como el tema del narcotráfico, como propuso el macrismo, subordinar a una Fuerza Armada de nuevo a un tema de seguridad interior, sino pensar los ejercicios militares en función del Atlántico Sur, de nuestro eje geopolítico. Pero también invitar a que lo pensemos junto con los ejércitos latinoamericanos, unificando estrategias y capacidades operacionales, concretas, ¿no? Lo mismo que Brasil tiene que pensar cómo va a convocar no solo sus brigadas del ejército, sino también unas fuerzas latinoamericanas conjuntas para la defensa de la Amazonia. Entonces, a partir de que uno piensa en conjunto, en otra dimensión, en otra escala, que era lo que nos decía, siempre recomendaba Alberto Metol Ferré, hay que pensar a escala de una patria grande, en serio. Cuando uno piensa en escala, las negociaciones externas con otros estados continentales, como Europa, como China, como Rusia, como Estados Unidos, si las pensamos en conjunto, nos van a joder menos, nos van a embromar menos. Entonces hay que generar mecanismos no burocratizados en exceso, ¿no? Porque en general los organismos sirven para poner el excedente político que uno tiene, entonces, bueno, me está jodiendo, en la política interna lo mando a una embajada, ¿no? Se usa mucho ese mecanismo. Lo mando a la embajada de Bulgaria o de Uruguay, porque me jode en interno, me lo quiero sacar de encima para que no me joda la política interna. No, no es así. Hay que pensar, lo mando al Mercosur a que no me hinche las pelotas con el tema del cierre de listas en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Digo, dejar de pensar en la politiquería barata y pensar en la política estratégica. Y eso es la recuperación de un horizonte distinto. Hace mucho que la política argentina no tenemos pensamiento estratégico y hay que recuperarlo. Y bueno, ya lo tuvimos, hay una doctrina, no tenemos que inventar nada, tenemos que recuperar viejas prácticas y viejas doctrinas e ideas y adaptarlas al mundo contemporáneo, al presente. Pero está, todo eso está. Entonces, hay que
hay herramientas concretas. Dejar de hacer folclore, dejar el foro de Sao Paulo no es. ¿No? El foro de Sao Paulo está inficionado, ni tampoco es el nuevo Puebla, digamos. No es ni la Unión Socialdemócratas o neoliberales. Hay que hacer contribuciones originales a un pensamiento de unidad que demanda un pensamiento común, un diálogo permanente con la vecindad, pero también pensar las amenazas y los riesgos estratégicos a nivel de región. A nosotros no nos puede ser indiferente lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador. No tiene por qué ser indiferente, porque cada una de esas cosas, fíjense, siempre se habla, siempre se piensa, la dictadura argentina de una manera particular, pero si eran, a ver, fue un proyecto hemisférico del imperio instalar dictaduras, como también fue un proyecto político del imperio instalar gobiernos democráticos de rodillas. Y todos estos procesos se dieron en toda la región más o menos de forma simultánea, cada uno con su particularidad en sus respectivas repúblicas, pero la realidad es que lo que nos pasa siempre en términos hemisféricos o en términos regionales grandes. Entonces, las soluciones también las tenemos que pensar en grande. Hay una enormidad de cosas para hablar, pero lo primero que hay que hacer es tener conciencia de que la patria ya no es la patria de Campanario, sino que el verdadero patriotismo es sudamericano o no será, como decía Enrique Oliva, también un gran pensador y gran maestro nuestro. O el patriotismo sudamericano o es un patriotismo berreta y mentiroso. Antes de la última pregunta y de tu reflexión final, te transmito un saludo de Tandil y de compañeros vinculados a la lucha antiminera de Andalgalá y La Lumbrera, que te mandan saludos y ratifican la lucha contra la megaminería extranjerizante. ¿Qué opinión te merece la convocatoria del presidente de la Nación al Consejo Malvinas ya aprobado en el Congreso de la Nación? La verdad que lo que ha ocurrido en estos años de posguerra es que nos han tirado a los veteranos a la periferia y a la marginalidad, nos han querido reducir a los chicos de la guerra, bueno, a todas esas formas de la desmalvinización. Me parece que, y a su vez a todos aquellos sectores que, como ustedes, el Foro Patriótico y Popular y tantos otros, venimos preocupándonos y ocupándonos por la soberanía integral de la patria y especialmente la causa de Malvinas y del Atlántico Sur. Por lo tanto, uno no puede más que darle la bienvenida a una iniciativa que no solo incluya al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a los poderes del Estado, sino también a la sociedad civil o a las organizaciones libres del pueblo. Esa es una buena iniciativa. El tema está en que hay dos posibilidades. El tiempo dirá cuál es la intención de esto. Puede ser que uno haga, como decía el general Perón, una comisión para que no pase nada, es una posibilidad, o para justificar la continuidad de la subordinación a la estrategia británica y darle un manto participativo, pluralista y democrático, es decir, no, acá ya, porque el excombatiente tal o el especialista en derecho o la universidad tal nos avaló en esta política, entonces justificamos, o puede ser realmente un ámbito donde las ideas, donde haya diálogo, donde se escuchen las ideas que se propongan. En principio, yo ya en el transcurso de la charla di mi opinión, estoy completamente de acuerdo que el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur sea una de las primeras voces de un sistema federal. No estoy de acuerdo en que sea la única voz de las provincias que estén ahí, ¿no? Porque la Malvinas es una causa de la patria grande, de una causa nacional, y sirve que esté el gobernador de la provincia que constitucionalmente le pertenecen las Malvinas, pero no como de modo excluyente, pues ya dije el peligro. Luego,
que haya un solo excombatiente, es más, digo, si ese honor recayera en mí sería también injusto. Digo, no, yo no represento la totalidad de la pluralidad de las voces de los excombatientes. Entonces, que haya uno solo, sea quien sea, ¿no? Me parece que no va a permitir un diálogo entre las distintas pluralidades de voces que hay en el universo de los excombatientes. Yo creo que deberían haber sido mínimo 4 a 6 representantes. Fíjense, hay 6 representantes por el sistema institucional parlamentario argentino, cosa que está muy bien, con mayorías y minorías parlamentarias, cosa que está muy bien. Ahora, la causa Malvinas no la llevaron en sus hombros los legisladores. La llevamos los combatientes en Malvinas, lo llevaron los familiares de los caídos y lo llevaron los argentinos patriotas que se pusieron al hombro, como ustedes, que se pusieron al hombro la mochila de la causa Malvinas. ¿Por qué tenemos que ser menos que los legisladores? Yo creo que debería haber mínimo 6 representantes de los excombatientes, y ahí estarían todas las pluralidad de voces, incluyendo no solo los que fuimos conscriptos, sino que también hubiera un representante de un excombatiente o dos, no sé, importa, de las Fuerzas Armadas, profesionales militares. Me parece que debería ser más amplio. Ahora, como sea, me parece que todo tiene que ver con la decisión real de la defensa del interés y eso lo veremos. Por ahora es una promesa, vamos a ver cómo funciona y de acuerdo a eso brindaremos nuestra cooperación o haremos nuestra crítica, etcétera. Cooperación desde ya, como ustedes, como todos los que estamos interesados en el tema, de alguna manera tenemos un nuevo espacio donde se puedan discutir cosas. Ojalá sirva para la defensa del interés nacional. Te transmito también saludos de Río Negro. Hay una gran cantidad de felicitaciones y agradecimiento por tu conferencia. Te pido una reflexión final antes de cerrar esta charla, esta primera conferencia de este segundo ciclo. Abierta. Una reflexión final abierta. Pensé que me ibas a tirar un cable y yo me agarraba del cable. No, bueno, reflexión final es un poco reiterar lo que dije a lo largo de esta charla. Los argentinos que amamos nuestra tierra, nos gustaría y creemos que es posible que no haya injusticia, que no haya más sufrimiento de nuestro pueblo, que nuestro pueblo, obviamente con esfuerzo, podamos volver a ver un pueblo digno, feliz. Creo en eso de que solo no se salva nadie, por eso me parece que hay, como dice mi amigo Beto Asurey, un gran poeta malvinero, que nos viene ayudando desde hace mucho tiempo, Luis Alberto González Asurey, y gran amigo, dice que hay cosas que se disfrazan de buenas, el buenismo. Hay muchos buenismos en muchas de las cosas que se están discutiendo en estos momentos, pero yo respeto mucho la decisión de las mujeres, de su cuerpo y de su individualidad. Tuve un ejemplo de madre luchadora, a las madres de Malvinas luchadoras, pero a la Argentina la necesitamos poblar. No veo ninguna necesidad de poner temas que de alguna manera fragmentan la voluntad nacional en un momento en que la Argentina corre el peligro de ser un país prontamente ocupado, gran parte de nuestras tierras, si no la habitamos. Entonces hay que seguir defendiendo a la familia argentina, de que nuestras mujeres puedan parir muchos hijos, muchas hijas, de defender la vida. Me parece una discusión, hay discusiones que solamente van para defender los derechos puramente individuales y no somos capaces de defender la vida en su conjunto. Me parece que está bien, hay que meter en cana definitivamente a todos los militares genocidas, asesinos,
pero necesitamos soldados patriotas, soldados que defiendan a la Argentina, que estén dispuestos a dar su vida, como tantos lo hicieron, para defender el interés nacional. Necesitamos recuperar las Fuerzas Armadas. Necesitamos que nuestra clase dirigente, antes que títulos universitarios, tenga el principal título que requiere cualquiera que quiera representar algo en la Argentina, que es honestidad y patriotismo. Sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada. Necesitamos combatir la corrupción, pero no la corrupción que denuncia la Nata, Lilita Carrió y algunos otros personajes que son títeres del imperio. Necesitamos la primer corrupción que hay que detener, es el saqueo del latrocinio de la riqueza argentina. Si después denunciamos nada más que el reparto de las achuras de lo que queda entre los sectores políticos, no sirve para nada, porque nos van a seguir saqueando nuestros recursos principales, y después vamos a hacer una competición de denuncias si Macri se choreó tanto o Cristina tanto, y la verdad que el primer acto de decencia es parar el saqueo de la Argentina y después adesentamos para adentro, digamos, ¿no? Y que esto solamente se puede hacer con algo que no se aprende en la universidad, que se debería consolidar en la universidad, pero que es el amor a la patria. Primero la patria, después todo lo demás. Eso solo. Bueno, César, nuestro agradecimiento. Sabes el afecto que tenemos por vos y por todo tu trabajo. El agradecimiento a todas las personas que han participado y han volcado inquietudes. Y finalmente quiero transmitir un deseo del Instituto, que es que esta charla sea un sencillo pero legítimo homenaje al capitán Gonzalo Fabián Britos Venturini, malogrado la semana pasada en un vuelo de prueba. A su familia y a la Fuerza Aérea, nuestro afecto. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vos, y nos vemos el jueves con la conferencia del veterano de guerra Héctor Tesey sobre geopolítica desde 1982 a 2030, que esperamos sea tan buena como esta. Muchas gracias. Seguro que va a ser mejor porque Héctor Tesey la conoce en profundidad. Así que muchísimas gracias al Instituto de Estudios Nacionales, al Foro Patriótico Popular, y mi solidaridad y mi acompañamiento con esta lucha que ustedes llevan adelante, que es extraordinaria, las contribuciones que vienen haciendo. Así que muy honroso para mí estar, y a la memoria de Brito Venturini. Muchas gracias. Nos vemos el jueves. Nos vemos.